Jueves 3 de junio, muchísimas gracias a todos los que se van a dar cita aquí en la transmisión de Ultimátum. Soy Gregorio Camacho, psicólogo, y hoy me acompaña una persona a la que estimo muchísimo y que es una excelente psicóloga y terapeuta también, la psicóloga y maestra en terapia familiar, Noemí Fajardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Contenta de estar en nuestras nuevas instalaciones, Eso de verdad. sobre todo porque aquí no habías visitado. No había tenido el gusto y el placer de acompañarlos. Felicidades a Ultimátum por el espacio que ahora tienen. Y pues bueno, también contenta de estar de regreso aquí para platicar un poco, para pues, vernos, porque ya tenía que, ¿no? Ya tenía rato. Estamos iniciando el mes en el que se celebra el Día del Padre. Se celebran muchas cosas, ¿no? Y viene la fiesta electoral y vienen muchísimas cosas importantes este mes, pero una de las cosas que no puede pasar desapercibida es el Día del Padre, ¿no? Que está próximo a celebrarse. Y bueno, queríamos tomar este mes precisamente para hablar temas familiares, y quién mejor que tú para arrancarlo, ¿no? Para hablar sobre todo de comunicación familiar, porque hemos recibido muchísimos comentarios y dudas de las personas de cómo resolver sus conflictos. Uno de ellos es, bueno, si tenemos un problema, mi pareja, yo o mi hijo está presentando dificultades escolares ahora que ya regresó a la escuela, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cuál es el primer paso a hacer? Porque muchas veces las familias se encuentran en estas disyuntivas y no saben ni por dónde, porque a veces solo es papá, mamá, hijos. No hay Claro. que está la familia pero vive lejos, o mejor ni arriman con la familia, como decimos, porque resulta peor. Peor, así es. Creo que siempre es bien importante hablar con una tercera persona, para empezar, ¿no? Siempre es importante hablar con una tercera persona, pero que esta tercera persona sea muy parcial, ¿no? Sea bastante parcial y bueno, yo creo que lo más indicado, tanto el lugar como la persona, pues es un profesional de la salud mental, quien pues va a orientar sin juicio, va a orientar sin partida, ¿no? Sin ir ni a un equipo ni a otro. Sin agarrar, por Sí. así, bando, o no me pongo a favor del papá ni a favor de la mamá. Aunque desde la terapia familiar hay unas, de acuerdo a esas estrategias, pues a veces sí tenemos que hacernos del lado del equipo más débil o del lado más fuerte por estrategia, ¿no? Por claro, estrategia profesional. Que de alguna manera entras en el sistema, vamos a decir, del papá y de la mamá, entras en el sistema, pero con la condición o sabedor de que tienes que salirte del sistema y que ellos tienen que hacer el trabajo, ¿no? Entonces, pero es algo parcial y es una intervención con objetivo, ¿no? ¿Ha cambiado la forma en que se relacionan las familias actualmente? O sea, ha sido, porque digo, los que somos de 1900 para allá, crecimos en un modelo familiar, claro. ¿no? Un modelo que tenía sus especificaciones de acuerdo a toda esa generación, ¿no? Pero pues la generación actual es hijo e hijas de esa generación, ¿no? De los 90 para allá, ¿no? Porque nosotros somos hijos todavía de esa generación. Creo que todavía los que nacieron en el 2000 son hijos de esa generación. Ajá, sí. Ya el que te nació 2008, 2010, ya es hijo de la generación de los hijos de... que le llaman la generación X, okay. según. Ahora, la tecnología, los conflictos sociales y demás, los cambios que hubo a nivel de vinculación, han pegado en la familia. Claro que han pegado. Y lo vemos desde, por ejemplo, desde mi casa, o en este caso, mi ejemplo, pues la manera de hacer, voy a decir esto, de hacer pareja de mis papás, no es la misma manera de hacer yo pareja con mi esposo, ¿no? Es diferente, es una perspectiva totalmente diferente. Ahora, ¿porque es diferente tiene que ser mala? No. Porque muchas veces dicen, es que ya se perdieron los valores, es que las familias ya no son como antes. ¿Por qué? Porque los padres ya están decidiendo no golpear o usar la violencia contra sus hijos. Y algunos dicen, no, es que por eso funcionaba, pero realmente funcionaba, ¿no? Pues no sé si... Digo, no hubieran tantos adultos con ansiedad y todo eso. No hubieran tantas personas en el amate o en los reclusorios, ¿no? Tuviéramos una sociedad
íntegra, por así decirlo. Que nunca vamos vamos encaminados a eso, ¿no? Uh-huh. A la perfección, tratando de mejorar las relaciones familiares, tratando de mejorar las relaciones sociales también. Y yo creo que no por ser diferente tiene que ser malo, ¿no? Pues nosotros como de este lado, vamos a llamarlo así, de los 90 para acá, pues no vemos el mal en cambiar, pero sí la línea a veces puede ser muy delgada, ¿no? Puede, por ejemplo, en este sentido de, ay, no, bueno, está bien, no pego, no corrijo físicamente, sino le doy todo lo que yo no tuve a manos llenas. Y entiendo bueno, el no pegar como dejar que haga lo que quiera y no poner ningún tipo de restricción. Corregir, y no sabes qué problemas hay cuando no hay límites en la casa. Exacto. Recientemente en consulta llegaba una mamá de, puede ser 30 y tantos años, con hijos adolescentes, papás divorciados, en divorciados, ya tienen 2 años de divorcio. Y bueno, cayó en cuenta que ella trataba de ganarse el amor de sus hijos por esta cuestión de sentirse culpable por haberse separado. Okay. Se sentía culpable de haberse separado, entonces ella tenía la tarea de ganarse el amor de sus hijos, ¿no? Y en ese afán de ganarse el amor de sus hijos, los límites, las reglas en casa habían desaparecido, ¿no? Entonces, lo que trabajamos fue eso, ¿no? Usted no tiene que ganarse, primero no tiene que ganarse el amor de sus hijos, son sus hijos y usted va a ser siempre su mamá. Y segunda, las reglas y los límites en casa son necesarios. Y yo en la parte de la consulta de hacerle directamente la pregunta, bueno, ¿qué límites y reglas hay en su casa? Sinceramente no me supo contestar, ¿no? Y fue ahí donde, bueno, pues por ahí empecemos, ¿no? Y pasa mucho que esto, la culpabilidad que va implícita en los sistemas familiares, es lo que hace que algunas personas, como en ese caso, no pongan límites. Esto es en el sentido de que recientemente pasó, por así decirlo, en el caso de esos 2 adolescentes. Pero también hay gente que lleva esta culpabilidad en cosas que el hijo ni siquiera vivió, pero que es la misma culpabilidad que lo atrae. Lo voy a explicar con manzanas para que no se nos enrede nada. Ejemplo, madres solteras, que viven como con esa culpa de no brindarle un hogar o el ideal de hogar a su hijo, y papá nunca estuvo. Entonces la mamá vive con esa culpa y a través de la culpa educa a su hijo y a través de la falta educa a su hijo. Y el hijo, a pesar de que nunca conoció físicamente al papá, lo conoció a través de la carencia de la madre. Es decir, ella misma atrayendo todas estas cosas, o en el caso de los papás, él mismo, ¿no? Y creciendo en una actitud de desafiante hacia las figuras femeninas, ¿no? En el caso de los varones o en el caso de las mujeres. Y pasa algo muy curioso. Y esta es una de las preguntas que en esta tarde me gustaría que platicáramos. ¿Es sano decirle realmente todo a los hijos? O sea, me preguntaban algo muy específico. Mamá, ¿quién era mi papá? ¿No? En consulta. Tu papá era un... Exacto, ¿no? No, pues tu papá fue un desgraciado que nunca se hizo cargo porque es un maldito y tal. A ver, y estamos ante la disyuntiva. Tú le puedes decir, no le diga eso, pero entonces, ¿qué le dice? ¿Tu papá era el mejor del mundo? ¿Tu papá era un superhéroe? ¿O se fue simplemente porque los seres humanos se van? ¿Qué es lo adecuado decirle a un hijo en ese caso? Porque puede estarnos escuchando a alguien que esté en esa misma situación y que lo ande cargando. Yo creo que muchas veces no habla, vamos a decir, si yo estuviera casada y separada, muchas veces no va a hablar Noemí, Noemí Grisel Fajardo, va a hablar el coraje, va a hablar el enojo, va a hablar el temor, va a hablar el miedo, va a hablar la frustración, la decepción, claro. Y no voy a hablar yo, ¿no? Entonces muchas veces cuando no está sanada esa herida, entonces eso es lo que habla. Eso es lo que hablan realmente, ¿no? Todo lo que sentimos y no hablamos nosotros. Como algunos dicen, entonces es que mi hijo se dé cuenta por sí solo.
¿no? Claro, Es lo más sano. yo creo que hay momentos, ¿no? Y hay una cosa muy importante, nunca subestimemos a los niños, no subestimemos la inteligencia de los niños, porque ellos entienden, no, tal vez no perfectamente la situación o no en general, pero saben lo que está pasando, saben cómo te sientes, sabes qué es lo que está pasando realmente en la familia y a su, vamos a decir, en su nivel, ¿no? Lo entienden. Entonces no subestimemos esta parte y no tratemos de tapar el sol con un dedo, porque entonces ahí sí hacemos más daño. Provocamos este choque de ideas en su cabecita que apenas va desarrollándose y entonces ahí él no te va a decir, no entiendo, ¿no? Él va a hacer berrinches, él va a llorar, él va a ponerse tal vez irritado y tantas acciones de este tipo de que quieran, bueno, decir, o sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿No? Cuando en realidad podemos ser claros de acuerdo a su nivel. Entonces, lo adecuado es que no hable el coraje, es decir, le voy a explicar a mi hija o a mi hijo Lo que pasa, de forma neutral. claro. Que las personas se van, que las relaciones terminan y que hay papás que no se hacen cargo de sus hijos. Por eso hay que, para hablar, se dice muy fácil, ¿no? Claro, no, de hecho se escucha, pero es requete difícil. Pero para hacerlo yo creo que primero tienes que revisarte tú como mamá, tú como papá, porque también sucede del otro lado, ¿verdad? Tú como papá de decir, bueno, asimilarlo, aceptarlo, llevar un proceso terapéutico si es necesario y pues bueno, después decir, bueno, ya estoy listo, ¿no? Para que hable yo y no hable lo que sentí o lo que siento. Mucha gente cree que llegarnos a contar las cosas al consultorio es es incumplir con ese dicho de que la ropa sucia se lava en casa. Wow. ¿No? Pero dicen, sí, o sea, sí. lo ven a veces como adverso, es que hay cosas que quedan entre nosotros. Sí, pero si algo ya se te salió de las manos, además la psicología no se hizo únicamente para atender problemas graves o cosas difíciles, también se hizo para orientación y acompañamiento. Para escucha, tú no, la verdad yo me he quedado asombrada, precisamente hoy iba a postear algo, de que hay días en los que de verdad no tienes ganas de dar consulta, o sea, no tienes ganas de dar consulta, pero asombrosamente son los días en los que más útil me he sentido, porque con cada historia que escuchas y solamente con escuchar, la persona pues se va con otra perspectiva, que al fin y al cabo ese es uno de los trabajos, servir de espejo. Simplemente, bueno, decimos simplemente, pero es un trabajo arduo y serio sobre todo. Claro, servir de espejo y que la persona puede irse con otra perspectiva de lo que estaba pensando de acuerdo a su situación. ¿Cómo le decimos a los hijos que nos vamos a separar? ¿No? O sea, ¿cómo hablo con mi hijo adolescente? Que es como, el adolescente siempre lo colocamos como el difícil, como el inadaptado, como el aislado, y creo que esas etiquetas han hecho mucho daño. Pero ok, ya, está mi hijo adolescente, y la relación entre nosotros no da para más. ¿Cómo le explico que se va, este núcleo que conoce no va a funcionar más? Ya no hay nada que hacer, ya fuimos a terapia, ya el terapeuta nos explicó que de plano llevamos tiempo y ya no hay cosas entre nosotros, que por más que se intentó, lo más sano es tomar distancia. ¿Cómo se lo comunico a mi hijo? Digo, el terapeuta podrá utilizar las palabras más adecuadas siempre y cuando la familia esté en el acompañamiento. Claro. Pero aquellos que nunca se animaron al acompañamiento, pero como responsabilidad social de psicólogos en esta tarde, que nos esté escuchando alguien, ¿cómo le decimos? ¿Cuál es la forma adecuada de acercarse a los hijos y decirles estas malas noticias? Porque son noticias malas, porque hay un ideal de familia, porque se espera algo, pues. Yo creo que es doloroso, ¿no? Siempre va a ser doloroso. Usemos las técnicas que usemos la estrategia que usemos, siempre es doloroso precisamente por eso, porque pues existe el ideal, existe esta historia que a todos nos gustaría vivir, ¿no? A todos nos gustaría vivir y bajo esos términos pues decidimos tener familia y cosas por el estilo, pero
por cualquier cosa que suceda, yo creo que lo más importante es no tomar partido, porque pensamos que al decir la situación, automáticamente nos debemos colocar en el papel de víctimas, tengamos o no. Pero en este tipo y en cualquier tipo de problemas no hay culpables, ¿no? El problema no se va a llamar Gregorio o Noemí, se va a llamar el nombre que le quieras poner, ¿no? Pero tendemos a ponerle nombre y lo más fácil de hacer es que, ¿sabes qué? Es que tu papá hizo esto, o es que, ¿sabes qué? Tu mamá hizo esto, ¿no? Y así, o sea, doy la noticia, pero pero estoy metiendo, ¿no? Pero me quedo al margen, ¿no? Y de primeras te digo que yo no tuve la culpa. Yo no tuve la culpa y te lo aclaro, ¿no? Entonces, eso es, creo que es lo más sano, o empezar desde ahí, ¿no? Que nuestra intención sea exponer la situación. No son niños, si hablamos de adolescentes, no son niños, y dejarles en claro que siempre van a ser una familia, porque siempre van a tener un papá, una mamá, y ellos siempre van a ser hijos. Entonces el objetivo sería de construir la intención de dejar mal parado al otro. Mal parado a alguien. Porque muchas veces tú lo dices muy bien. Como papá es, ¿sabes qué, hijo? Yo ya lo intenté, ¿no? Okay, o sea, sí. ya, pero tu mamá de plano, o sea, no entiendes razones. O viceversa, Sí. ¿no? ¿Sabes qué, hijo? Tú me has visto, ¿no? Ajá, Es como, sí, como que el hijo es el juez. El juez. ¿No? O sea, tú me has visto a mí hacer de esta forma, pero pues tu papá tampoco puso eso. Creo que ese tipo de elementos son los que terminan dañando. ¿Cómo recibe un hijo una noticia? Una, que su familia ya se desintegró, ¿no? Que el ideal de familia ya no va más. Dos, que encima en ese mismo proceso se enteró que su padre es un mentiroso y un estafador y todo lo que la mamá le agregue, o viceversa. Todas las cosas despectivas que puede decir un hombre sobre una mujer. Imagínate todo lo simbólico, y esa es una parte a la que quería llegar, porque muchas veces pensamos que las palabras no tienen peso y tienen mucho. Entonces, en la comunicación familiar es importante cuidar lo que se dice. Los hijos no se tendrían que enterar de todo. Los hijos no tendrían que estar como en esta postura de es que mis papás me tienen que decir todo porque sí, no funciona así una familia. Creo que hay cosas en las que se tiene que separar parejas, familias y familia externa, ¿no? Claro. Y funciona mejor porque hay un orden y saben que ellos son un equipo, que papá y mamá son un equipo y que hijos somos otro equipo. Okay. ¿No? Y a veces las coaliciones se dan que la mamá hace equipo con los hijos o que el papá hace equipo con los hijos y bueno, ahí viene el desajuste, ahí viene el desequilibrio porque ya no hay estructura, ¿no? Entonces ya no hay estructura y pues los límites se rompen, bueno, ahora ¿qué hacemos? Ya no cuento con mi esposo, ya no cuento con mi esposa, hago equipo con mis hijos, o sea, se vuelve un desequilibrio total. Entonces ya no hay estructura, ya no hay orden y eso no permite que puedan tomarse buenas decisiones. Me viene a la mente cuando dices estructura, cuando falta el papá por fallecimiento o por ausencia de otra índole y uno de los hijos, muchas veces el mayor, muchas veces el menor, toma el papel del padre y adquiere como esa figura e incluso la mamá le proporciona esa figura de poder. ¿Es sano que un hijo cargue con la figura paterna o con ese rol? No hay una regla escrita, no hay una regla escrita, pero si causa problemas en los demás integrantes de la familia, entonces quiere decir que no es sano para esa familia. Para otra tal vez sí, pero para esa familia no es sano. Entonces no debemos entender esto como una regla que se cumple, como tú dices. Claro. La familia debe entenderse como algo en singular, entonces cada familia puede tener el mismo problema con diferentes características. ¿No? Claro, por eso es la importancia de no ir con, es que fíjese amiga que pasa esto, ¿no? Es que fíjese que,
Porque te va a hablar desde su experiencia. Claro, ¿No? ejemplo, ¿no? Y para aclararlo esto, imagínate, voy a ir, yo me estoy divorciando y voy con mi amiga que ya se divorció y como No, ya sé que se divorció y la vi bien, pienso que me va a dar un buen ejemplo. O sea, esas cosas no suman. no, claro que no. O sea, desde su perspectiva, su problema fue diferente. La historia de vida de la persona es diferente, es completamente diferente a la tuya. ¿No? Claro. Entonces, definitivamente vas a tomar decisiones diferentes, o tienes que tomar decisiones diferentes. Y eso creo que a veces nos cuesta aceptarlo porque tú sabes que llegar a la puerta de un psicólogo es un paso de valentía. Sí, la verdad que sí. Pero mucha gente debería entender que el proceso terapéutico, independientemente de las técnicas que se utilicen, es algo como lo que estamos haciendo hoy. O sea, mucha gente no sabe que llegas a platicar con alguien que está preparado para escucharte, que no va a tomar partido por lo que tú digas, que se espera que sea totalmente profesional, que esté preparado, ¿verdad? Que cuente con una cédula, que cuente con una especialidad, y demás. Pero que sobre todo tenga la sensibilidad para escuchar, Así ¿no? es. Porque puede ser muy profesional, pero si no hay sensibilidad, ahí lo dejamos de tarea. Entonces es bien importante que la gente sepa, si hay un conflicto familiar, la psicología tiene herramientas, ¿no? Tiene el espacio también, creo que es importante porque desde que nos movemos del espacio de hablar de hablar el tema en la sala de la casa, a hablar el tema en un consultorio, moverte, desde ahí empieza el trabajo terapéutico. Sí. Desde ahí empieza, desde el que toma la iniciativa en decir, ¿sabes qué? Vamos, busquemos ayuda. Desde ahí empieza el proceso terapéutico, el trabajo terapéutico, que empieza a generar cambios. Y hemos hablado de los que se separan y de los que ya no da para más, pero también se va a terapia y la mayoría de las veces se va a terapia por tratar de hacer algo, porque también se vale rescatar tu familia. Claro que se vale, y como decía o dice un autor, si algo se puede hacer para bien o para mal. Y muchas personas también, parejas, familias, pues van para bien, sí. van para bien. O también hay algo importante que decir, o vamos para una buena separación o para continuar bien, ¿no? Claro. Porque también, ¿de qué sirve de que te separes, pero no esté cerrado el ciclo, ¿no? Entonces, vas y... Solo cambia el espacio. Claro. O sea, solo dejamos de vivir juntos para matarnos a distancia, ¿no? Y no te imaginas la consecuencia que también genera a distancia, o sea, la relación a distancia, hablando de que ya se separaron, sigue generando conflictos y sigue generando algún efecto secundario, pues porque no está bien, no está concluido. Es cierto. Entonces tenemos que entender esto como un espacio en el que usted, si en su familia detectó un problema, una dificultad, cualquiera que sea, que no va bien la comunicación, que siente que sus hijos no lo escuchan, que siente que su papá no lo escucha, porque muchas veces pensamos que solo papá y mamá van a ir a buscar un espacio de escucha, pero pueden ser los mismos hijos. ¿Saben qué? Nosotros como hijos detectamos que mi papá y mi mamá están mal. Sí, ha pasado. Y queremos ver qué realmente pasa, porque frente a nosotros no dicen nada. Sí, ha pasado, ¿no? Que los hijos le dicen, vayan a terapia, yo se las pago, pero vayan a terapia, ¿no? En este sentido de, tal vez porque los hijos ya han estudiado, han visto las redes sociales, internet, entonces ya tienen otra perspectiva y ellos son los que a veces no necesariamente son psicólogos o profesionales de la salud mental, pero tienen esto de vayan a terapia, ¿no? O sea, el problema de ustedes es esto, a veces casi les dicen, yo se las pago, pero vayan a terapia, ¿no? Y entonces, bueno, ahí los papás. Y ese es un buen gesto. Claro. Mucha gente cree en la actualidad, para ir cerrando, colega Noemí, que ya no es tan importante el tener una familia. Muchos dicen, no, están optando por vivir solos, ¿no? Así de, qué flojera tener una familia, qué flojera
tener un hogar, casarse, tener una compañera fija, tener un compañero fijo, se dan muchísimas opiniones acerca de eso. Y sin caer en una cuestión moral, ¿por qué tendríamos que saber que es importante vivir en familia? ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para eso. Es un diseño original, es un diseño que está comprobado y del que necesitamos. Y aunque lo demás se destruya, aunque tu alrededor se destruya, la familia siempre puede permanecer. Eso es importante. Puede Y nos quedamos con eso. ¿Dónde te encontramos, psicóloga Noemí, aparte de las distintas cosas que haces en el día? Gracias a Dios tenemos un día ocupado. Y claro, pues nos pueden encontrar en Facebook como Grisel Fajardo y en Instagram en Facebook como psicóloga Grisel Fajardo, Okay. y en Instagram también como Grisel Fajardo, y ahí estamos. Citas y todo por ahí. Claro. Perfectísimo, muy bien. Pues bueno, esta ya es tu casa, ya has estado Gustazo muchísimas de estar de veces regreso. y pues bienvenida aquí a las Gracias, nuevas gracias. instalaciones. Noemí, siempre es un gusto platicar contigo y ojalá que sigamos charlando en próximas. Oye, pues ya vas a poder hablar más de familia tú. Ya tengo mi familia, ya, Eso sí. hombre de familia. Yo también ya tengo mi familia, pero de 2 nada más. Aquí son 3, así que ya puedo, ya cada vez que haya un tema en el que es que porque tú no eres papá, ya no me pueden decir a mí ya no me pueden decir cuando seas papá o cuando tengas tu familia, porque ya tengo mi familia y ya soy Perfecto. papá. Felicidades. Muchísimas gracias y bueno, un saludo también a tu esposo por ahí. Gracias. Gracias a todos los que vieron Salud Mental, estuvo con nosotros la psicóloga Noemí Fajardo, síganla en sus redes sociales, búsquenla en Facebook como psicóloga Grisel Fajardo. Y bueno, ahí vamos a estar, también vean los programas en los que ha estado anteriormente aquí en Salud Mental, para que vean que ella es como de casa. Soy Gregorio Camacho, nos vemos el día lunes con una entrevista muy interesante y bueno, que no sea la última vez que estés por aquí. Escuchen el programa en Spotify, este programa va a estar en Spotify y en todas las plataformas de podcast, alrededor de las 8 de la noche ya está al aire. Así que muchísimas gracias a todos, de parte de la familia Ultimátum, nos vemos la siguiente semana. Gracias. Gracias.